Maestro de Norma Piña lo dice. Se me cae la cara de vergüenza de lo que está haciendo la ministra presidenta. Parece que lo que le enseñé no lo entendió. Y es que estamos pasando los últimos meses por un proceso con la reforma al Poder Judicial. El pueblo mexicano decidió, fuimos más de 36 millones de mexicanos que dijimos queremos a la presidenta, queremos un plan C, queremos esta reforma al Poder Judicial. Estos personajes que tratan de cuidarse, que tratan de proteger pues sus propios beneficios, sus intereses y no el de los mexicanos, pues están haciendo hasta lo imposible para quedarse en el lugar que ellos creen que les corresponde. Nosotros, el pueblo mexicano, 36 millones de mexicanos, pensamos todo lo contrario. Y es que, pues ellos fueron los que hace algunos años con el cedillazo, ¿verdad? Eligieron a quienes querían. ¿Quiénes iban a ser estos ministros, jueces y magistrados que los iban a apoyar cuando solamente la élite o solamente esta oligarquía tuviera un problema? El día de hoy, pues lo que queremos es que los jueces, ministros y magistrados trabajen para el pueblo, no solamente para unos pocos. Y ellos están muy resignados, muy enojados y victimizándose. Esto te lo cuento aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete y esto es La Garnacha Política. Espero que estés preparado porque en estos momentos vamos a empezar a desmenuzar toda la información para esta garnachita. Y es que, híjole, imagínate tú, Norma Piña, que es la ministra presidenta de la Corte, pues imagínate, ya hasta sus profesores dicen es una vergüenza nacional mexicana porque está yendo en contra de la Constitución, es una corrupta y es cómplice de los saqueadores extranjeros, ¿no? Pero esto no lo dice cualquier persona, lo dice su propio profesor. Así es, maestro de Norma Piña se siente culpable por los actos de su exalumna y dice, se me cae la cara de vergüenza. Minimicé la velocidad, ¿ok? De este video para que esperemos no haya problemas. Así que vamos a escucharlo y dime tú qué es lo que piensas aquí abajo en los comentarios. Ella fue mi alumna. No. No, ¿qué? Mírame, me cae la cara de... Esto era parte de lo que comentaba el doctor Eduardo Andrade y decía, se me cae de verdad la cara de vergüenza, porque aparte yo le di una materia, ¿no? Que realmente era pues prácticamente lo que está haciendo en estos momentos y el hecho de que no esté actuando como debe de ser, pues de alguna manera me hace sentir culpable. La historia, porque la materia que le di fue ciencia política. Y si algo no sabe manejar es la función política que tiene un presidente del poder de la Suprema Corte, la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Esto era lo que comentaba. Imagínate tú, ya que tu propio ex profesor diga, no, se me cae la cara de vergüenza, por algo ha de ser. Ahora, ay, es que de verdad uno quisiera ayudarlos, aunque sea un poquito, ¿sabes? Por lo menos sentir un poco de pena, como decir, ay, sí, pobrecitos, mira. Pero no, no hay forma, no se prestan. Uno quisiese, pero la gente, ahora sí que los ministros, jueces y magistrados no cooperan. Ahora resulta que la Suprema Corte de Justicia aprobó un presupuesto
de más de 5.900 millones de pesos para el 2025. Es decir, se subieron ahí los salarios, un incremento del 2.3% respecto al año anterior. Me parece que ya es momento de verdad que nosotros digamos, oigan, ya están, es que ya lo dijeron ellos, o sea, vamos a boicotear y vamos a hacer un montón de cosas, pero esto de verdad es una reverenda tontería. Y que no, o sea, no, por más que quieran que nosotros sintamos un poco de pena por ellos y que digamos, ay, sí, no, no hay forma. Público memorioso, en la Suprema Corte de Justicia son unos auténticos bribones y aferrados y le dan un pellizquito más de lana al Poder Judicial. Figúrese, Norma Piña le clava el diente a la Corte. La Suprema Corte de Justicia aprobó un presupuesto de más de 5.900 millones de pesos para el próximo año, para 2025, un incremento del 2.3% respecto al año anterior. Y eso hay que hacerle críticas muy fuertes y puntuales. 1. Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. 2. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Y 3. Aunque se suprime únicamente el pago de riesgos, se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la ley. Así son, unos auténticos bribones y corruptos. Imagínate tú, ¿qué están haciendo en estos momentos? Nos vamos a quedar sin chamba. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar, ¿no? Prácticamente es lo que están haciendo porque saben perfectamente que no, la gente no va a votar por estos personajes porque sabemos perfectamente cómo son, cuál es su pensamiento y que no ven por los mexicanos. Este juez, este magistrado, bueno, fue juez en su momento, el que dijo, no, yo no voy a ir a votación popular porque pues, me van a estar checando que yo no esté de corrupto. O sea, estamos hablando de Juan Pablo Gómez Fierro. Bueno, pues dice, es que nosotros no somos representantes populares. Esto era lo que comentaba en una entrevista ahí en Atypical TV. A ver, nos tienen que defender al pueblo. Esa es la idea de los ministros, magistrados y jueces. ¿Y qué han hecho? Se les ha olvidado que esa es su chamba, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues, ok, mira, pues tengo esta denuncia, esta demanda, que es contra fulanito de tal. Pero este fulanito de tal sí me puede pagar su inocencia. Le voy a decir que lo voy a ayudar y entonces llegan a un negocio y ¿qué hacen? Pues al más fregado es al que mandan a volar y el que termina perjudicado. Eso es lo que no queremos, que nada más se les cuide a unos pocos, a la oligarquía. Y bueno, pues obviamente la gente que no está enterada de lo que realmente está sucediendo en nuestro país, esa gente que sigue viendo los medios convencionales. Por eso es tan importante que ustedes comenten, que ustedes compartan y que les enseñen estos videos a estas personas, de que se den cuenta que no es como se lo pintan en los medios convencionales y están tan angustiados y están tan preocupados. Es que dijo la doctora Claudia, es que no sé qué tanto, cuando la mayoría de las cosas que ustedes están diciendo que dice la doctora Claudia ni siquiera las ha mencionado, ¿no? Solamente son estos medios convencionales que les encanta crear pánico. Se están quedando, ya si no has ido a ver el video de ayer, o sea, ya se están quedando sin su chamba. Televisa y TV Azteca ya están valiendo cacahuate. Entonces, ¿qué hacen? Tratar de causar este miedo a la población para que se angustien, para que sigan, aparte de consumiendo su contenido, pues crear esta crisis colectiva cuando no es real. A ver, muchos dicen, es que la doctora Claudia y el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo que querían era manejar el poder judicial, lo que querían era tener el control. Un poquito más de atención a lo que dice nuestra presidenta, solo para que se den cuenta qué es lo que realmente busca esta reforma al Poder Judicial. En el caso de la reforma al Poder Judicial, lo que hemos dicho siempre en cualquier foro, que es que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial. Ese no es el objetivo de la reforma. Si ese hubiera sido el objetivo, hubiéramos hecho otra reforma, una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a 11 ministros o ministras nuevas. Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción.
que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista. Así es igualdad, no nada más a unos pocos porque dicen, ay, es que como están en contra de... No, aquí los mexicanos todos somos iguales, tú y yo y él y fulanito, todos somos iguales. Recordemos que también hace unos días justamente fue uno de estos magistrados, ministros, ahí a Harvard, ¿no? Y se empezó a burlar de cómo está esta cuestión de la reforma al Poder Judicial y todos, jijiji, jajaja. Y decía nuestra presidenta, a ver, ok, pues así como se burlaron, a mí me gustaría que Harvard investigue la corrupción que hay en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, muy reconocido, pero sería bueno que hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo. ¿Por qué no hacen una investigación en Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia? O sobre los amparos que van en contra de la Constitución, o sobre la liberación de delincuentes. Esto era lo que decía nuestra presidenta y se cuestionaba en una de estas conferencias matutinas. La presidenta Claudia Sheinbaum pues envió un mensaje a la Universidad de Harvard y dijo pues que investigara, ¿no? Y que el pueblo había tomado una decisión y que a ella le tocaba defender al pueblo, a su país, a su patria, y que podrá ser muy reconocida esta universidad, pero que sería bueno que hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. No sé si ustedes sabían, yo creo que se los he comentado en muchas ocasiones, el juez que le dio sentencia a Genaro García Luna es un juez elegido por el voto del pueblo. Obviamente estos personajes como Marco Cortés, Ricardo Anaya, pues ya saben, se supervictimizan. Decía Marco Cortés, ni nos ven ni nos oyen como en los tiempos del PRI nos aplican la aplanadora. Esto era parte de lo que comentaba Marco Cortés. Vamos a escucharlo. Porque hay equilibrios, contrapesos y control constitucional, que toda reforma pueda revisarse. ¿A qué le temen a la Corte? Que pueda analizar. Yo lo que les pido es que no estemos votando esto así de forma acelerada. Presidente, le pido... Esto era lo que comentaba Marco Cortés, ¿no? También un Ricardo Anaya decía, me quisieron callar, pero alguien tiene que decirlo. El plan es claro, quieren evitar que la Corte revise sus decisiones, no podemos permitir que destruyan nuestra justicia. Quieren poder sin límites. Esto es lo que dice obviamente la oposición. Ahora, no sé si a este personaje, o sea, se acuerde, ¿verdad? Que con la reforma energética de Peña Nieto, bien que salieron a decir ya está aprobada, ya es constitucional, no nos pueden hacer nada, y ahora como justamente la oposición es minoritaria, pues eso les vale 2 metros, y son doble moral, y son paleros, y ahí están duro y dale, están yendo en contra, o sea, esto es lo que está sucediendo. Marco también utiliza sus redes sociales y dice, los de Morena no comprenden la gravedad de lo que están haciendo, están eliminando el amparo, una herramienta clave para la defensa ciudadana entre actos de autoridad, rompiendo el control constitucional y los contrapesos necesarios. Esto es lo que dicen estos personajes. Ahora, los senadores de Morena pues insisten en la necesidad de crear en el marco de la reforma judicial un órgano dedicado a temas administrativos para evitar casos de corrupción y la llamada burocracia dorada al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Ello ante la denuncia también de estos prestadores de servicios y empresas sobre el cobro de moches en la entrega de contratos y licitaciones. Por ahí un senador por Morena, Pavel Jarero Velázquez, expuso que ante las reiteradas denuncias se debe realizar una investigación muy puntual para ver posibles casos de corrupción o cobro de moches en el Poder Judicial. A ver, de eso sí no dicen nada estos personajes, ahí sí no dicen, hay que investigar la corrupción, no, claro, porque a ellos les conviene que esto no se sepa. ¿Por qué? Porque a los que protege justamente el Poder Judicial en estos momentos es a estos personajes. A ver, un García
García Luna, un Salinas Pliego, lejos de haber sido llamados por la justicia en México, recordemos que eran dueños de ministros y jueces, ¿no? Y no hay prueba mayor de que no tenemos un sistema de justicia, porque lo que tenemos es una compañía de impunidad SADCB. Entonces, bueno, pues justamente esta historia de corrupción urdida a los más altos niveles en el gobierno, por ejemplo, en el caso de García Luna con un Felipe Calderón Hinojosa, que sabemos que ahorita es prácticamente un escándalo internacional reciente, ¿no? Porque después de que Brian Cogan dictó una sentencia de 38 años en contra de Genaro García Luna, sí, el exsecretario de Seguridad Pública a nivel federal por estos nexos con la maña, bueno, pues la historia todavía no concluye. Y de hecho, podríamos estar entrando apenas al clímax porque, gracias a esta reforma judicial, los jueces, ministros, magistrados que no tienen estos intereses ni nexos neoliberales, lleven ante el banquillo a los acusados. ¿A quién? A un Felipe Calderón, que recordemos que ahorita está refugiado en España, ¿no? Y que tras el fallo en contra de Genaro García Luna, pues el señor anda diciendo que él no sabía absolutamente nada, que él no tenía información. O sea, esto lo dijo a través de las redes sociales, así con el mayor de los cinismos lo dijo. O muy tonto, de verdad, quien nos gobernó esos 6 años, o solamente nos estás mintiendo en la cara otra vez. Bueno, Norma Piña y Nancy Jaimes pues se van a quedar con las ganas. Ya hay reforma de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Vamos a escucharlo. Conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 126 votos, de los cuales 85 son a favor, 41 en contra y ninguna abstención. Hay mayoría calificada. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México. Esto era lo que decía Fernández Noroña. Es que te digo, ni cómo ayudarles. En fin, el magistrado Juan José Olvera López, este señor que condujo hace unos días la mañanera judicial, bueno, pues te platico, es una fichita, una cosa que tú dices, mira nomás, ¿quiénes son estos ministros magistrados, no? El magistrado de circuito Juan José Olvera López, quien fue el orador principal en la primera mañanera judicial, te platico, ha estado involucrado en casos controversiales, actuando a favor de los delincuentes. La mañana de este lunes se llevó a cabo, pese a las fallas técnicas, la primera mañanera judicial, ¿ok? Ahí vimos a la jueza Adriana Ortega Ortiz, el magistrado José Rogelio Alanís y el magistrado Juan José Olvera López. Este último fue quien principalmente llevó la conversación e incluso desestimó que el nepotismo sea un problema grave en el Poder Judicial. Este personaje, pues que digamos había estado fuera de foco, como la mayoría de los titulares allá en del Poder Judicial, él se posicionó justamente con respecto a la revisión de la reforma judicial por parte del mismo poder que busca renovarse, ¿no? Asegurando que es el que debe tener la última palabra. Pero bueno, seguramente lo has escuchado en alguna ocasión. Por lo menos nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador lo señaló en una de las secciones de Cero Impunidad donde se exhibía el quehacer de los togados, y es que Olvera López fue uno de los magistrados que benefició a Uriel Carmona, este fiscal de Morelos que está ligado a un caso de femicidio.
Entonces, nada más para que te des cuenta cómo son estos personajes y cómo nada más andan viendo pues en qué, ¿no? También, por ahí estuvo apoyando pues a este personaje también muy conocido, al señor Juan Collado. El juzgador participó también en el otorgamiento de un amparo al abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado, con el cual dejó sin efecto la segunda acusación de la Fiscalía que realizó en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de Caja Libertad, dejando sin efecto las acusaciones por este segundo delito a Juan Collado, cual, por cierto, solo tuvo que enfrentar el procedimiento que lo involucra por un supuesto cobro de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos por la venta irregular de un edificio, sede de la Caja Libertad allá en Querétaro. Así está fichita de personaje. No solamente esto, ¿sabes? También nos mintió ahí en la mañanera judicial. Y es que le preguntaron acerca de esta venta de exámenes, que si fue real, y él dijo, no, solo es una simple sospecha. Bueno, pues aunque el magistrado Juan José Olvera lo negó y diga que todo se trató de una sospecha y especulación, está comprobado que al menos un examen para jueces de distrito fue vendido a sus aspirantes. El magistrado Juan José Olvera trató de minimizar la venta de uno de los exámenes al interior del Poder Judicial a los aspirantes e inclusive llegó al extremo de negar los hechos y rebajarlo a una simple sospecha. Y es que recordemos que allá en el año 2018 ocurrió una irregularidad en el proceso, se especuló en ese momento, era solo una especulación de que se había filtrado el examen y algunas personas lo estaban vendiendo. Esto fue lo que ocasionó que eventualmente en estos días se dijera en la conferencia matutina de la Presidencia de la República que los exámenes se vendían. Esto, bueno, pues el juez Olvera dijo pues que realmente solo había sido una sospecha, que no existió, pero hay pruebas de que sí sucedió. Pero así como también hay malos ministros, jueces, magistrados, también hay quienes sí les gusta chambear y quienes sí les gusta hacer justicia. Por ejemplo, a esta magistrada de circuito en Mexicali que prioriza la justicia, ¿no? Y les dice, a ver, yo me opongo al paro, ¿no? Ahí está, lo vamos a escuchar también, déjate, lo doy a otra velocidad. Ahí está, de todo modo me parece que está titulado, vamos a verlo. A ver, yo siempre he estado en contra del paro. Desde el día 1 voté en contra, se lo he dicho a todo el mundo, no estoy traicionando a nadie porque me han llamado traidora en otros foros. Yo no estoy traicionando a nadie, yo les he hablado de frente y como lo que pienso y se los digo a los titulares. Había quienes decían que no se platique lo que hablamos entre los tribunales con el personal. Claro, guardamos reservas, obviamente, pero no tengo nada que esconder. Entonces, yo les comento lo que yo pienso. Claro, yo no les estoy diciendo lo que piensa uno, lo que piensa el otro. Lo que Yanit piensa, yo abiertamente se los digo. Ahora, si se decidiera por el circuito que no corrieran plazos para los efectos de los justiciables, bueno, esto ya podría ser otro tema aparte. Pero eso no está en contraposición a que reanudemos labores. Son 52 familias aquí, en los asuntos ya autorizados. Que muy probablemente tengan suspensión. Bueno, no, 52 familias, ok, sí. Las de ustedes no se les han afectado todavía y yo pienso que no se les va a afectar porque está en la Constitución y si se les llegara a afectar en una ley secundaria tendrían el amparo. Ahora, eso es lo que comentaba ahí la magistrada, es como vamos ya, ¿no? Vamos ya a chambear porque pues aquí tengo a 52 familias que necesito priorizar su justicia, no estoy ahora sí que diciéndoles que no lo hagan, pero pues vamos a ponernos a chambear, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos damos cuenta que hay muchos trabajadores que sí quieren, obviamente los trabajadores que estaban ahí con ella estaban, hombre, fúricos, bien enojados, y ella les decía, oigan, es que tenemos que hacer esta chamba, ¿no? Ahí nos vemos claramente quiénes sí quieren trabajar y quiénes no quieren trabajar. Yo ya me despido. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Cómo ves que el profesor de la ministra Norma Piña se siente avergonzado? ¿Cómo ves? ¿Crees que García Luna, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Marco Cortés y todos estos personajes eran los dueños justamente del Poder Judicial y ahora están tan frustrados por esta situación? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Ileana Rosete y esto es La Garnacha Política.